Es un lujo para mí, para la agenda pública, recibir hoy a Valeria Moy. ¿Cómo estás, Valeria? Encantada de estar con ustedes. Qué gusto. Y a Pedro Tello, querido Pedro, ¿cómo estás? Mari, buenos días, buenos días. Alineación de primera aquí. Y Valeria, yo quisiera pedirte primero un balance de lo que deja el secretario Herrera en esta transición que se da nuevamente a la Secretaría de Hacienda, la segunda, por cierto, en lo que va el sexenio. Pues mira, a mí me parece que Arturo Herrera está dejando una situación en términos de finanzas públicas normal, no echaría ni campanas al vuelo, pero tampoco me tiraría al suelo. Me parece que en términos de ingresos y de gastos, nada fuera de lo normal. A mí me parece que su desempeño en otros temas más delicados sí dejó mucho que desear, ¿no? El tema de el apoyo fiscal durante la pandemia. Yo creo que hasta los más neoliberales del libro de texto hubieran pugnado por un apoyo fiscal contracíclico durante la pandemia para salvar los empleos. México tuvo una ventaja que otros países no tuvieron. Sabíamos lo que iba a venir. Ya sabíamos que en 3 meses iba a llegar la pandemia. Sabíamos que iba a representar una crisis de empleo, y eso, de haberlo considerado, nos hubiera dado chance de planear una estrategia, cómo proteger el empleo, y si me apura, si hubiéramos sido un poquito más innovadores, ¿qué estrategias podríamos haber implementado para tratar de formalizar el empleo informal, que hay que recordar que es como el 57% del empleo, justo a la luz de la pandemia? Queremos apoyos, queremos otorgar apoyos, entonces podemos formalizar o podemos hacer un esquema intermedio y vamos formalizando al mismo tiempo que vamos apoyando a la población. En cambio, pues básicamente se optó por no hacer nada, ¿no? Porque podemos decir, sí, hubo 2 planes de apoyo, pero en realidad fueron 2 planes de apoyo que no pintaron, no llegaron ni al 0.7% del PIB, o sea que básicamente no cuentan. Y me parece que ahí dejó mucho que desear, ¿no? Ese es el principal tema. Además, que yo creo que tenemos ahí una bomba de tiempo que es Pemex, y seguramente se requerirá su análisis en sí mismo. Que ahora lo platicaremos. Pedro, ¿tu balance? Yo creo que Arturo Herrera deja luces y sombras en el desempeño de su actividad al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Contribuyó sin duda alguna a mantener 2 pilares de la estabilidad macroeconómica, que es muy importante en un país como el nuestro, como fue el control de las finanzas públicas por una parte, y por la otra, diría yo, el manejo impecable de la deuda pública, en la medida en la que incrementó el plazo de vencimiento de la deuda, redujo el costo de la misma, y eso que podría ser un lastre para la correcta administración de las finanzas públicas. Así que las luces mantiene 2 pilares para la estabilidad macroeconómica. Las sombras yo las ubicaría fundamentalmente en 2 áreas muy importantes para la propia sociedad y la economía mexicana. La primera es que deja la inversión pública en niveles mínimos históricos, lo que compromete a futuro la capacidad y la fortaleza de la planta productiva para responder a los desafíos que en materia de crecimiento y competitividad se plantean en muy corto plazo. Y la segunda es que sin gasolina para fortalecer el crecimiento de la economía mexicana, estaremos dependiendo fundamentalmente otra vez de un factor externo, en este caso la demanda proveniente de Estados Unidos, más que de las capacidades internas para poder dotar a la planta productiva nacional de inversión, de empleo, de un mercado interno robusto que permita que nuestro crecimiento y desarrollo dependa más de nosotros mismos y menos de lo que ocurra más allá de nuestras fronteras. Así que es un balance, yo diría, con luces y sombras, que en buena medida condiciona la capacidad de la economía mexicana para los próximos años. Valeria, retomando esto que dice Pedro, ¿tú ves con la llegada del nuevo secretario un cambio o cambios en la manera en la que se ha conducido el país? Y si los ves, ¿hacia dónde? Bueno, sospecho que hay una posibilidad de cambio. De ahí a que veamos verdaderamente los cambios, creo que lo único que nos va a dar la respuesta va a ser el tiempo. Supongo que el nuevo secretario de Hacienda entra habiendo platicado con el presidente y habiendo puesto ciertas condiciones. Hay que recordar que Rogelio Ramírez de la O tiene su consultoría, tiene una vida aparte, no estaba buscando un cargo en el gabinete, no estaba buscando un puesto público, y en ese sentido, pues seguramente él puso su lista de condiciones para poder aceptar ser secretario de Hacienda. Seguramente veremos que algunas de esas condiciones van a estirarse, ¿no? Al final del día, al presidente le gusta mantener el control vertical de su administración. Básicamente, él toma absolutamente todas las decisiones, y lo que veremos, y será muy interesante observar, es si verdaderamente este nuevo secretario de Hacienda tiene margen de acción, puede hacer algo verdaderamente en serio, o al final del día su autoridad se irá mermando
con el pasar del tiempo por los deseos del presidente, así como sucedió con Carlos Ursúa y como sucedió con Arturo Herrera. Que hay que recordar todo lo que ha hecho Ursúa después, ¿no? Ah, bueno, sin duda alguna, ¿no? Vamos a ver, la verdad es que me encantaría tener una respuesta ahorita, Mario, pero pues es de estas cosas que solo el tiempo dirá, ¿no? De acuerdo. Ahora, Pedro, más allá de si decide o no, y si, como dice Valeria, tiene margen o no para moverse, ¿qué decisiones va a tener que tomar? ¿Qué problemas se encuentran en el escritorio? Ya decía Valeria hace rato, por ejemplo, el tema de Pemex, pero ¿qué estás viendo tú que más allá de su voluntad los tiene ahí como asuntos que tiene que resolver? Yo diría que hay una frase que ilustra perfectamente la condición en la cual se encuentra el señor Ramírez de la O. No basta ser secretario de Hacienda, también hay que parecer secretario de Hacienda. Sí. Y eso significa, en primera instancia, yo diría, avanzar por dos rutas simultáneamente. Uno, ganar presencia, influencia e independencia frente al Poder Ejecutivo, el presidente de la República, una tarea que se antoja francamente muy complicada, conociendo el estilo tan personal de gobernar del señor Andrés Manuel López Obrador. Y segundo, y muy importante, diría yo también, Mario, empoderar nuevamente a la Secretaría de Hacienda como la cabeza del gabinete económico de nuestro país. Hasta este momento pareciera que las cuestiones energéticas han marcado la pauta del núcleo de la política económica en México, y creo que la Secretaría de Hacienda tiene en lo inmediato la necesidad, él como secretario de Hacienda, de retomar la definición de contenido, estructura, avance y metas de la reforma fiscal, que hasta este momento lo tiene la señora Buenrostro, la directora o titular del Sistema de Administración Tributaria, que depende de la Secretaría de Hacienda y no al revés. Así que la primera cuestión es empoderarse él como secretario de Hacienda. 2, retomar el liderazgo del gabinete económico. 3, tomar para sí la definición de la política fiscal que habrá de aplicarse en los próximos años. Y 4, y no menos importante, avanzar hacia la definición de los presupuestos de ingresos y egresos correspondientes al 2022, que van a marcar el primer año de su gestión en la frente de la Secretaría. De acuerdo. Y de esta amplia agenda, Valeria, ya estas preguntas ingratas porque les damos pocos minutos para contestarla, pero si hubiera un tema que tú pudieras decirle al secretario, esto, póngale el reflector a esto, ¿qué sería? La presión en las finanzas públicas que están haciendo las pensiones. Las pensiones son esta presión medianamente silenciosa que cada día se va comiendo un pedazo más grande del presupuesto. Nadie habla del tema porque sin duda es un tema bien complicado de resolver, pero es un tema que va a llegar, porque al final del día la pandemia, para bien o para mal, va a ir pasando, la pandemia va a ir terminando y vamos a empezar a reabrir la economía todavía más de lo que ya está, porque hay que decir que ya está bastante abierta. Y de alguna forma, para bien o para mal, con todos los costos que ha tenido, más allá desde luego de las vidas humanas, esto se irá recuperando. Sin embargo, en temas de finanzas públicas que verdaderamente le competen al secretario de Hacienda, o sea, porque hay muchas cosas que podemos decir si le tocan o no, pero las finanzas públicas le tocan por completo. Y si no hacemos algo en función de la presión que le están metiendo las pensiones y únicamente le agregamos más gasto y más gasto y más gasto público, básicamente en los proyectos del presidente, porque no hay otra cosa, ¿no? Son los proyectos del presidente que pueden ser transferencias, estas obras de infraestructura o lo que el presidente dicte, pues si no tenemos cuidado con cómo reajustamos nuestro presupuesto, más allá de los ingresos, porque todo el mundo habla de la reforma fiscal, coincido con Pedro, tiene que haber un tema fiscal, desde luego, pero hablamos mucho de los ingresos y no hablamos del gasto. Gastamos muy mal y ojalá que el señor Ramírez de la O se dé cuenta, supongo que lo sabe porque es muy keynesiano, y seguramente tratará de meter mano en la forma en la que se gasta en este país. Vamos a ver si le hace caso el presidente o el presidente sigue obstinado con sus proyectos y sus transferencias. Pedro, ¿cuál le agregarías tú a esa lista? Yo agregaría solamente que la oportunidad de renovar la titularidad en la Secretaría de Hacienda permitiría al Poder Ejecutivo contar con un elemento a partir del cual poder restablecer un puente de entendimiento, de cercanía y de colaboración con el sector privado. Lo que ha prevalecido en estos casi primeros 3 años de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador es un clima de confrontación latente, de distanciamiento cada vez mayor entre el sector público federal y la inversión privada o el sector privado, y creo yo que el secretario de Hacienda podría convertirse en un importante mediador para restablecer, 1, puentes de comunicación y 2, líneas de trabajo en común en favor de la inversión productiva y del crecimiento de la actividad económica de México. Muy bien, pues vaya recorrido que nos han dado en estos minutos. Pedro, gracias.
Gracias, Mario. Valeria, qué gusto, como siempre, escucharte. Muchas gracias. Encantada, Mario. Hasta luego, Pedro. Gracias a los dos. Bueno, pues ahí está quien llega, además, con este proceso de que si fue ratificado o no, bueno, mejor dicho, que no fue ratificado por la Cámara de Diputados, que si es necesario o no, como si hubiera temas que necesitara todavía agregarle a la agenda del secretario. Ojalá le vaya bien, por supuesto, por todos. Vámonos al corte, regresamos con Mauricio Mechoulam y el tema es Cuba. Ya volvemos.